Buenos días a todos. Nosotros somos el equipo CADEI del Cuerpo Académico en Educación Integral de la Universidad de Quintana Roo y la ponencia que estaremos presentando el día de hoy se titula El abandono escolar, caso Universidad de Quintana Roo. Este equipo está conformado por la doctora Dion Heffington, una servidora, doctora Magnolia Negrete, el maestro Vladimir Cabañas, la doctora Floricel Itzay, el maestro Rafael Velasco y el maestro Roberto Acosta. Bien, damos inicio entonces a nuestra presentación y tenemos que la agenda para el día de hoy estará centrada en la introducción, los antecedentes, la metodología y los resultados preliminares de este proyecto de investigación que cabe señalar está en vigor. Es un proyecto que iniciamos este año 2020 y lo hemos estado llevando de manera progresiva durante todo el transcurso del año, ¿sí? Y lo que presentamos el día de hoy son, pues, hallazgos preliminares. Bien. Vamos a ver cuál es de dónde surge todo esto. En este proyecto vamos a ver que están participando 5 instituciones de educación superior de México, las cuales son la Universidad de Quintana Roo, en este caso nosotros del Cuerpo Académico en Educación Integral somos los representantes, parte de la Universidad Veracruzana, Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Tecnológica Metropolitana con sede en Mérida, Yucatán, y la Universidad de Guanajuato. Tenemos así que estas son las 5 instituciones que están conduciendo un proyecto de investigación similar a lo que ustedes van a ver el día de hoy, pero en estos diferentes contextos. Todos, desde luego, enmarcados bajo una misma metodología y una misma concepción teórica. Bien, ¿cuál es la problemática del abandono escolar a nivel internacional? Vamos a centrarnos primero en lo general, vamos a partir de la problemática a nivel global para poder entender mejor y aterrizar hacia lo que está sucediendo en cada uno de nuestros entornos. ¿Sí? Bien, la problemática de la deserción escolar a nivel internacional se ha identificado que al menos en el caso de América Latina, muchos adolescentes pues la atraviesan, ¿sí? O sea, se habla de cifras que van de alrededor 40%, cerca del 50%, ¿sí? De manera que es un problema que no es para nada minúsculo y está presente en gran parte de América Latina, si no es que en todo el continente, dicho de alguna forma. Fonseca y García, basados en datos de la OCDE, en 2016, identificaron que el 40% de estudiantes de nuevo ingreso a nivel universitario no concluyen sus estudios, ¿sí? Y en otro estudio, Moreno Bernal, en 2013, identificó que, por ejemplo, en Colombia, las principales causas de la deserción escolar se da debido a, por ejemplo, la distancia geográfica para llegar a las escuelas, dificultades académicas y dificultades económicas, entre otras. Ahora, ¿cuál es el contexto a nivel nacional en México? Bueno, la problemática de la deserción a nivel nacional, de acuerdo a los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y de acuerdo a la COPAES, que es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, se han identificado 3 vertientes principales por las cuales se deriva este problema del abandono escolar o la deserción. Son esta misma deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal. Al parecer, de manera oficial, institucional, estas son 3 de las razones preponderantes de por qué los estudiantes abandonan sus estudios. Sí, para abonar a este dato también se ha identificado, Moreno en 2017 identificó que de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al menos para el ciclo escolar 2016-2017, se detectó deserción escolar, no nada más a nivel superior, sino también a nivel primaria, con un índice del 1%, 1.1%,
de la matrícula, de 5.3 para la secundaria y aproximadamente 15% para nivel medio superior, ¿sí? Entonces, en este caso, en este particular proyecto, nosotros nos estamos enfocando a la educación superior, ¿sí? Entonces, Fonseca y García también para esto nos vamos a situar en esta definición de la deserción escolar, ¿sí? La que proponen los autores, ¿sí? Que tiene dos connotaciones, ¿sí? Ya sea negativa o positiva, ¿sí? Es decir, la deserción escolar se puede mirar de cualquiera de estas dos ópticas. En este sentido, tenemos que el abandono escolar, ¿sí? De manera desde una connotación negativa, se entendería como el término de la relación entre el estudiante y un programa formativo conducente a una titulación. O sea, aquí hay término ya definitivo. Mientras que cuando hay esa percepción, esa connotación positiva del concepto de abandono escolar, se entiende que los estudiantes, sí, que es decisión de los educantes optar por una mejor preparación académica o buscar el éxito de un proyecto formativo. Es decir, no necesariamente el estudiante abandona sus estudios de manera definitiva ya sin estudiar, ¿sí? Digamos que para que se ponga a trabajar o por X motivo, sino que el estudiante decide incursionar en otra actividad que también es de orden formativo, ¿no? Pudiera ser otra carrera, por ejemplo, pero en términos de indicadores se pudiera reflejar como que hubo un abandono. Tinto, en 1987, él identificó que la deserción es cuando los estudiantes abandonan definitivamente sus estudios, ¿sí? Y es desertando todas las modalidades de educación superior, ¿sí? O cuando los estudiantes abandonan sus estudios en una IES para transferirse a otra, ¿sí? O cuando los estudiantes abandonan la carrera que están estudiando. O sea, aquí la diferencia entre Fonseca y García y Tinto es que Fonseca y García tienen o blanco o negro, ¿sí? O o cambian para buscar algo mejor o de plano dejan los estudios. Mientras que Tinto le da una visión más matizada, ¿verdad? Que no es drástica de abandonan, pero permite interpretar la deserción, ya sea porque se van a transferir a otra institución o por el simple hecho de dejarla. Es decir, no es su corte de percepción de la deserción no es tan estricto como en el caso de Fonseca y García. Bien. Ahora, en el caso de este estudio, nosotros nos estamos enfocando a la educación superior, ¿sí? De manera que nosotros vamos a estar viendo de cerca cuáles son las razones específicas por las que a este nivel de estudios los estudiantes abandonan sus estudios. Hay Tinto identificó 5 causas, ¿sí? Preponderantes para este abandono escolar. Sí, una tiene que ver con el tema psicológico, segunda con el tema social ambiental, con el económico, con el organizacional y con el interaccional, ¿sí? Para Tinto, esas son las 5 diferentes razones o causas por las que se abandonan los estudios. Mientras que de manera oficial, para la Secretaría de Educación Pública, desde 1996, las razones principales de deserción son los bajos promedios en estudios de bachillerato, el estado civil y la necesidad de compartir el tiempo dedicado a los estudios con la actividad laboral o alguna otra situación. Bien, tenemos entonces que todo lo que les he planteado es básicamente el contexto, ¿sí? De cuál es el tema que nos cita el día de hoy. Bien.
Ahora mi compañera, la doctora Floriceli Tsai, les hablará un poco acerca de los antecedentes de este proyecto de investigación. Gracias, doctora Magnolia. Buenos días a todos. Me corresponde presentarles un poco sobre justamente estos antecedentes al proyecto actual. En el 2011, los mismos integrantes del actual KDI, que eran parte de otro cuerpo académico, formamos parte de un proyecto de investigación. Llevamos a cabo un proyecto de investigación justamente para analizar las causas de deserción escolar desde la perspectiva estudiantil. Este trabajo fue coordinado por el doctor Oscar Narváez de la Universidad de Quintana Roo y una servidora, Floriceli Tsai. Contamos con la participación de 7 profesores más de nuestra universidad y 3 profesores de la Universidad Veracruzana. Afortunadamente tuvimos el apoyo también de 3 asesores técnicos, todos ellos de la Universidad de Quintana Roo, que nos apoyaron básicamente en cuestiones de revisión del análisis estadístico que realizamos. De ahí se derivó la publicación de un libro titulado La deserción escolar desde la perspectiva estudiantil, editado por los coordinadores de este trabajo. Los objetivos que definimos en el trabajo del 2011 fueron analizar el fenómeno de la deserción de la Universidad de Quintana Roo. Fue un análisis a nivel institucional que se realizó en 3 unidades académicas, la unidad Chetumal, la unidad Cozumel y Playa del Carmen. En ese entonces todavía no existía la unidad de Cancún. Los datos que se utilizaron fueron del 2005 al 2010. Otro de los objetivos fue identificar las causas de deserción escolar, pero queríamos saber desde la perspectiva de quienes habían estado involucrados o padecido esta situación. Queríamos saber la experiencia de los estudiantes de la universidad que habían desertado por alguna razón. Este proyecto en el 2011 tuvo un enfoque mixto que consideraba el análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Para la parte cuantitativa se consideraron los datos brindados por la Universidad de Quintana Roo. Para esto se utiliza una estadística descriptiva abarcando una distribución de frecuencias y medidas de tendencia central mediante o con el apoyo del programa operativo de Excel. Para la parte cualitativa nos basamos en la teoría fundamentada, en la que emergen los datos a través de interpretaciones sucesivas hechas en el curso de la investigación. Esta se justifica ya que no busca una verdad lógica, sino representaciones y explicaciones confiables que permiten la identificación de los temas significativos. Se utiliza el método de comparación constante para integrar los datos en categorías. Es decir, los temas surgen de los datos mediante un proceso cíclico de codificación y revisión de las entrevistas. El procedimiento que seguimos para el análisis de estos datos incluyen la grabación digital de las entrevistas que se realizaron, hacer las transcripciones de dichas entrevistas utilizando convenciones establecidas por diversos autores. Identificamos los temas que iban emergiendo, asignamos etiquetas, hicimos agrupación y codificación de las categorías que se iban identificando para la conformación de familias también. Finalmente se hace una selección de citas para hacer o darle fundamentación al análisis que les presentamos en el libro que resultó para justamente publicar los resultados. Para facilitar la organización de los datos en lo que se refiere a la asignación de etiquetas, agrupación y codificación de familias, se utilizó, como les mencioné hace un momento, el software de Excel 2010 y el Mind Map 2012 justamente para estas representaciones.
El diseño metodológico que seguimos fue justamente la teoría fundamentada, que utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría. Es decir, a partir de los datos se genera una teoría. Los participantes en el proyecto 2011 fueron estudiantes que habían desertado o abandonado sus estudios en la Universidad de Quintana Roo de 2005 a 2010. Para esto utilizamos una base de datos que nos proporcionó la Universidad de Quintana Roo. Y después de haber realizado los filtros correspondientes a dicha base, resultó un total de 335 casos que conformaron la muestra para el análisis estadístico. Posteriormente se aplica una encuesta vía electrónica a 65 personas que se pudieron contactar en ese momento. Aquí es importante recalcar que de los datos que nos proporciona la universidad, solamente teníamos datos de contacto de 180 desertores en nuestra base de datos. Esto, debido a esto, fue posible comunicarnos solamente con 65 personas, de las cuales 35 finalmente nos respondieron la encuesta. De estos 39, solamente 16 participantes aceptaron ir a la fase 2, que era la fase de la entrevista. Entonces, finalmente, estos 16 son los que conforman la muestra de la parte cualitativa del estudio en 2011. Los instrumentos que utilizamos fueron una encuesta y una entrevista. La encuesta nos sirvió para pedir, bueno, además de saber las causas que originaron la deserción en los estudiantes, también nos sirvió para solicitar datos a los participantes para la siguiente fase, para la fase 2. Los objetivos de la encuesta fueron recabar una reflexión por parte del estudiante y generar una base de datos que nos permita la localización posterior. Para las partes de la entrevista. El objetivo de la entrevista fue primordialmente escuchar las voces de quienes han desertado y profundizar en las percepciones y vivencias de estos sujetos participantes de nuestro trabajo. Identificar diversos factores que pudieron contribuir en la deserción escolar desde la perspectiva del entrevistado. De igual manera, se les pidió que expresen sugerencias para evitar futuros casos de deserción. Toda esta información nos sirvió para generar un plan de acción que se propuso a las autoridades de nuestra universidad. Para la elaboración de la entrevista se diseñó inicialmente una guía que contenía preguntas directas y detalladas de seguimiento. Tanto la entrevista como la encuesta se validó, pasó por todo el proceso de validación con expertos, sobre todo en el campo de la investigación cualitativa. Las entrevistas se realizaron en los lugares de residencia de los sujetos que conformaron la muestra. Para esto fue necesario que algunos de los investigadores nos trasladáramos a Cozumel, Playa del Carmen, incluso Felipe Carrillo Puerto, que era donde vivían algunos de los sujetos de estudio. Se buscó crear un ambiente de confianza en condiciones adecuadas para la realización de las grabaciones de la entrevista. A continuación, les voy a presentar un poquito o un resumen de algunos de los resultados cualitativos que obtuvimos. En estas tres gráficas se puede apreciar a nivel institucional algunos de los resultados obtenidos. Vemos, por ejemplo, en la primera gráfica, el índice de deserción por división de nuestra universidad. Vemos que la división que más casos o mayor porcentaje de deserción presenta es la unidad académica de Playa del Carmen, seguida por la división de ciencias e ingenierías, posteriormente la división de ciencias políticas y humanidades. Quien menos reporta es la división de ciencias de la salud. En la siguiente
gráfica vemos el índice de deserción por ciclo escolar. Aquí lo presentamos por año y vemos que hay un repunte especial en el 2008-2009 a nivel institucional. Las causas que encontramos que se habían reportado en la base de datos que nos proporciona la universidad son diversos, entre ellos y que mayor número de causas presenta es los estudiantes que tienen 10 o más situaciones de reprobación. De ahí le sigue el haber reprobado una misma materia 3 veces, cambio de residencia, entrega de documentación falsa, hasta los que menos tienen, como los alumnos que reportan problemas de horario o por cuestiones de movilidad. Esta información, como les decía, es a nivel institucional. Sin embargo, me gustaría mostrarles, y solamente como una visión general, de cómo quedó en la división de Ciencias Políticas y Humanidades, que es donde pertenece la licenciatura en lengua inglesa, que bueno, son los datos que queremos evaluar por parte de una de las divisiones, que en nuestra universidad vamos a estar analizando. Esta figura muestra los porcentajes de las causas de deserción de la DCPH, tomando como base los casos registrados de 2005 a 2010 en esta división, que fueron aproximadamente 201 casos. Aquí prevalece, como en la gráfica anterior, que el 10 o más situaciones de reprobación es la causa principal de deserción. Aquí se puede ver un poquito más detalle de los trámites, como los trámites migratorios, carga de trabajo, etcétera. Brevemente presentaré ahora algunos de los resultados del análisis cualitativo. Vemos, por ejemplo, que después de haber hecho toda la categorización, las causas principales que resultaron fueron 4, que tienen que ver con causas económicas, administrativas, académicas y afectivas. Solamente como ejemplo, para no entrar a detalle con toda la gráfica, con la imagen que tenemos acá, las causas académicas, están relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de planes y programas de estudio, por ejemplo, limitado campo laboral, que son carreras largas, falta de flexibilidad curricular, algunos problemas con la materia. Esto último está relacionado con habilidades docentes también. Algunos de los participantes reportaron que se encontraron tal vez con algún profesor que no tenía esas habilidades docentes o que tenían unas cuestiones de actitud que provocaban algunos problemas incluso. Algunos de los descubrimientos, a manera de resumen de este trabajo, algunos de los descubrimientos fueron que las causas de deserción están estrechamente vinculadas unas con otras, por lo que en este estudio difícilmente podríamos hablar de casos únicos o aislados. Es decir, estas causas se pueden traslapar unas con otras. Una causa, por ejemplo, de índole económica o laboral pudiera tener una repercusión emocional. Evidentemente, este trabajo comprueba la trascendencia de la problemática de la deserción escolar a nivel superior. Por ende, hay una necesidad de atender este fenómeno a fin de evitar futuras situaciones o que esto se incremente. De ahí la importancia de retomar este estudio. Entre las propuestas que emanan del estudio de 2011 para contrarrestar estos efectos, se encuentran varias propuestas en un plan de acción que justamente surgió de este proyecto. A partir de esa importancia que identificamos es que ahora en 2010 retomamos este trabajo para analizar de 2011 a 2020 y estamos trabajando, como mencionó la doctora Magnolia Negrete, de manera interinstitucional para seguir dando estudio a esta situación. Gracias. Le doy ahora la palabra a la doctora Dion Heffington, que nos hablará sobre la metodología del proyecto.
Muchísimas gracias tanto a la doctora Magnolia Negrete como a la doctora Floriceli Say. Creo que el hecho de que nos han permitido apreciar el contexto, la importancia del panorama y la problemática en general que existe con la deserción escolar en el ámbito internacional, nacional y por supuesto en el ámbito local en nuestra propia Universidad de Quintana Roo, pues es evidente, ¿no? Creo que es una problemática que estamos pasando, que compartimos con otras instituciones, por ende el trabajo colaborativo que estamos realizando estas 5 instituciones a nivel superior para poder descubrir cuáles son algunas de las maneras que podemos apoyar a nuestros estudiantes y reducir estos altos incidentes que tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora Floriceli, también por hablarnos sobre uno de los estudios que efectivamente tuvimos la oportunidad de realizar, analizando datos del 2005 al 2011, el estudio se realizó en el 2011, pero bueno, los datos incluyeron hasta el 2010. Sabemos que pues nuestros contextos van cambiando, las situaciones van cambiando y por ende nos planteamos la necesidad de realizar otro estudio ya casi 10 años después para poder precisamente investigar un poquito más a fondo de cómo es el panorama de la deserción actualmente en nuestra institución y poder observar y compararlo con otras instituciones también. Es así como surge este estudio diagnóstico que está orientado a cuáles son las causas de deserción escolar. Platicaba, por ejemplo, hace unos momentos la doctora Floriceli que la División de Ciencias Políticas y Humanidades era la tercera división que básicamente tenía el más alto índice en los datos en el estudio anterior, ¿no? Entonces, en este proyecto actualmente y para la presentación que les vamos a mostrar hoy, les vamos a ejemplificar algunos de los resultados a nivel divisional, pero también lo vamos a aterrizar hacia un programa de licenciatura en enseñanza del inglés, que sabemos que muchos de ustedes comparten con nosotros en sus propias instituciones. Entonces, bueno, retomando aquí, como podrán ver, que aquí en realidad estamos retomando datos del 2011 al 2020 y todo esto con la intención de poder crear un plan de acción que nos permita elevar los índices de retención en nuestros programas educativos. Se establecieron también varios objetivos específicos. Los señalados en rojo son los 2 que vamos a estar, digamos, presentando los resultados en esta mesa redonda. A continuación mi compañero los presentará. Pero también hay otros objetivos específicos importantes acá, como por ejemplo, pues presentar ahora sí que los indicadores actuales de deserción en este tiempo, realizar un análisis histórico diacrónico, es decir, comparando los resultados que se obtengan de este proyecto con el proyecto anterior, averiguar qué es lo que sucede con los planes de estudio que han modificado sus planes de estudio con los nuevos, por ejemplo, modelos educativos. Eso es el caso en la licenciatura en lengua inglesa en la UCRO, donde los datos anteriores reflejan un plan de 1995 y actualmente pues tenemos un plan ya 2015, ¿no? Entonces queremos saber cuál es la diferencia también con esos datos. Tenemos también, bueno, uno de nuestros objetivos principales, que es precisamente cuáles son las causas que realmente atribuyen a la deserción estudiantil en nuestros programas educativos. Y algo que estamos abonando también es hacer un análisis de seguimiento, es decir, con los estudiantes que desertan, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué ha sucedido? ¿Se van a otra institución de educación superior, como nos mencionaba Tinto, por ejemplo, o abandonan definitivamente la educación y se abocan al campo laboral? ¿Ingresan tal vez a algún otro tipo de programa? Creo que este tipo de datos y de ejercicios de seguimiento nos van a poder abonar más hacia cuáles son las estrategias y necesidades realmente de nuestros estudiantes. Y pues todo ello para poder elaborar una propuesta de plan de prevención de deserción en las instituciones que estamos colaborando en este gran proyecto. En esta lámina les presento muy brevemente lo que es la secuencia y todo el diseño metodológico del estudio. La doctora Floriceli hace un momento les habló sobre la metodología del proyecto del 2011. En realidad es una metodología que identificamos que nos funcionó muy bien.
Lo hemos hecho en ese estudio, lo hemos utilizado también para otro estudio que estamos trabajando con la educación media superior aterrizado a su propio contexto, pero básicamente parte de nuestro objetivo, que es realizar un estudio diagnóstico sobre las causas de deserción escolar. Para ello nos definimos un diseño mixto secuencial que consiste tanto de una fase cuantitativa como una fase cualitativa. Los métodos de recolección de datos que tenemos son 3, que incluye los documentos institucionales, los indicadores que tenemos acceso a través de nuestra universidad, el diseño de una encuesta y de una entrevista. Y posteriormente el análisis incluye también un análisis cuantitativo empleando estadística descriptiva mediante programas computacionales y un análisis cualitativo, como bien mencionaba la doctora Floricelli, que tiene que ver con la teoría fundamentada y que involucra diversos pasos como la transcripción, codificación, agrupación, conformación, es decir, la reducción de datos en el proceso, y esto también pues realizado mediante el apoyo de programas computacionales. Todo esto lo podemos ver también muy importantemente que se realiza de manera constante una triangulación de los datos, tanto entre los métodos de recolección de datos como también en el análisis de los datos. Aquí en las siguientes 3 diapositivas les voy a explicar muy brevemente a más detalle, un poco más acerca de los 3 métodos que tenemos de recolección de datos. En este, por ejemplo, vislumbramos pues un ejemplo de una base de datos que es un documento institucional. ¿Sí? Consiste en un archivo acumulativo donde se incluye el nombre, la matrícula, el programa educativo al cual ingresó el estudiante, el año de ingreso, por ejemplo, a la universidad, el año de la baja definitiva y o cambio de carrera. Posteriormente también tenemos una encuesta. A diferencia del estudio en el 2011 que utilizamos una encuesta enviada mediante correo electrónico y de un método más tradicional a papel, en esta ocasión estamos empleando más cuestionarios tecnológicos o herramientas tecnológicas a través de Microsoft Forms. Y es básicamente una encuesta breve para conocer a más grande escala una primera reflexión por parte del estudiante acerca de las causas que él atribuye a su deserción escolar. Pretendemos que también esto nos permita generar una base de datos que nos permita también localizar a los participantes que nos aceptarían participar en la siguiente fase, ¿no? Que sería la fase cualitativa. Es así como llegamos al tercer método, que consiste en una entrevista. Sabemos que las entrevistas pueden variar desde un rango de muy estructuradas hasta abiertas, ¿no? Nosotros tratamos de buscar un punto medio con una entrevista semiestructurada en donde tenemos una guía de entrevista e iniciamos con preguntas claves sobre las experiencias de la universidad, del estudiantado, y más de ahí preguntarles un poquito más acerca de las causas y las características de la decisión que haya tomado en su momento. Y pues esto tiene como objetivo realmente poder llegar a las diferentes causas, porque lo que identificamos en el estudio del 2011, como mencionaba la doctora Floricelli, es que precisamente la deserción escolar es multifactorial. Entonces podremos atribuirlo a una causa principal, pero está también influenciada por diversas causas. Esta lámina les representa un poco de los avances y los procedimientos que tenemos actualmente en el proyecto. Como mencionaban, es un proyecto que iniciamos en febrero de este año en el contexto de plena pandemia del COVID-19, pero bueno, ya hemos avanzado y tenemos ya los datos estadísticos, las bases de datos proporcionados por el área de planeación de nuestra institución, y nos hemos permitido ya avanzar en tanto el análisis cuantitativo, que en un momento más les estaremos presentando, y también nos ha permitido acercarnos un poquito más a empezar a hacer la selección de la muestra, ¿no? Toda la selección de la muestra, considerando por supuesto la definición de deserción escolar que estamos manejando,
que incluye estudiantes que han abandonado completamente sus estudios, estudiantes que se han ido a alguna otra modalidad de educación superior, estudiantes que han también solicitado un cambio de carrera, porque aunque esto no incide en el índice de deserción, digamos, a nivel institucional, porque permanecen dentro de la institución, sí incide en el índice de deserción del programa educativo. Por lo tanto, también se incluyen los cambios de carrera, cambios de unidad. Es así que para seleccionar nuestra muestra, decidimos utilizar un 33.3%, considerando una muestra representativa. Sin embargo, con la experiencia del proyecto anterior, también sabemos que es muy probable que no todos esos estudiantes vayan a dar respuesta a la encuesta, razón por la cual utilizamos un porcentaje mayor, el 40% para la fase 1. De ahí utilizamos un programa del Random de Excel para poder elegir de forma aleatoria los participantes que conformarían la muestra final de este proyecto. Actualmente nos encontramos en la tercera parte del procedimiento, que es contactar a los participantes. Y aquí tengo que decirles, ha sido uno de los retos que nos hemos enfrentado, yo creo que más difíciles con este proyecto. Sabíamos que iba a ser difícil con la experiencia del proyecto anterior, sin embargo, en el contexto de la pandemia, pues ha sido un poco más difícil todavía contactar a los participantes. Hasta el momento llevamos un total de 15 respuestas de las encuestas. Y bueno, los métodos que hemos utilizado para contactar a nuestros participantes son mediante el correo electrónico, por el cual obtuvimos 3 respuestas de encuestas, vía telefónica a través del WhatsApp, que le sumamos otras 2 respuestas de encuestas, y finalmente las redes sociales, por ejemplo Facebook, entre otros, son algunas de las maneras que hemos tenido una mayor incidencia en la recolección de los datos. A continuación, mi compañero, el maestro Vladimir Cabañas, les va a hablar sobre los resultados preliminares que tenemos a nivel divisional y aterrizados a nuestro programa educativo de lengua inglesa. Muchísimas gracias, compañeras. Pues a mí me toca comentarles los resultados preliminares que llevamos del proyecto. Los datos preliminares obtenidos hasta este punto en el desarrollo del proyecto nos indica que en las 2 divisiones académicas, la División de Ciencias e Ingeniería y la División de Ciencias Políticas y Humanidades, abarcan 8 programas educativos de nivel licenciatura. Esto nos ha permitido identificar un total de 523 casos en el periodo comprendido entre 2011 y 2020. Siendo Ingeniería en Redes de la División de Ciencias e Ingeniería y el programa educativo de Relaciones Internacionales, los programas educativos con mayor número de casos de deserción. En el caso particular de lengua inglesa, para este periodo tenemos un total de 75 casos de deserción escolar, de los cuales 63 se deben a una baja definitiva, que vamos a analizar un poquito más adelante, 9 corresponden a estudiantes que se cambiaron de carrera, 2 estudiantes que corresponden a un cambio de plan y 1 que hizo un cambio de unidad. Aquí quiero comentar que los cambios de unidad se refieren a estudiantes que están estudiando un programa educativo en una de las unidades de la Universidad de Quintana Roo y se cambia a otra unidad. Puede ser, por ejemplo, en nuestro caso que estamos en Chetumal, puede ser que el estudiante se haya cambiado, por ejemplo, a Cozumel. Eso nos da un número para agregarla a la deserción. Sin embargo, el estudiante sigue estudiando el mismo programa educativo, pero en otra unidad. En esta diapositiva nos permite ver el histórico de los casos de deserción escolar en el programa educativo de lengua inglesa. Tenemos un caso en 2012, un incremento en 2013, un incremento en 2014 y un pico en 2015 que es atípico a lo que veníamos teniendo en estos primeros 5 años. Hay una disminución en 2016 y un aumento en 2017. Es muy interesante ver que en 2018 tenemos un alto número de deserción. Este es el más alto de los últimos años y hay una tendencia a la baja en el año 2019. Sin embargo, aunque haya una tendencia a la baja, sigue siendo el segundo número mayor de deserción de este periodo. En esta lámina podemos ver el total de la deserción
pero también podemos identificar los que han sido cambios de carrera, bajas definitivas, cambios de unidad y cambio de plan. Las razones de la deserción tienen que ver con muchos factores. En el sistema que tenemos en la Universidad de Quintana Roo podemos identificar, por ejemplo, los casos de reprobación. Uno de ellos es acumular 10 o más situaciones de reprobación con un total de 16 de los 75 casos que estamos analizando. El segundo tiene que ver con una inscripción incorrecta. Quiere decir que el estudiante hizo el proceso de inscripción, empezó a llevar materias, sin embargo, no cumplió a cabalidad la normatividad de la universidad y tuvo que ser dado de baja. Eso representa como 10 casos de los 75 de los que habíamos estado hablando. Y otros 10 casos hablan de problemas de diversas índoles. Otra de las situaciones que creemos importante tiene que ver con los cambios de carrera. Entonces, esto nos puede brindar bastante información acerca de por qué se están cambiando los estudiantes o por qué están abandonando nuestras carreras. Para finalizar, voy a hablar un poquito de las implicaciones que tienen que ver con los datos que hemos estado obteniendo hasta el momento. Una de las primeras implicaciones es que vemos que la licenciatura en lengua inglesa es el tercer programa educativo de las 2 divisiones con el mayor número de casos en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2020. O sea, es un lugar importante, y tanto como el de ingeniería y el de relaciones internacionales. Las 3 causas predominantes que inciden en la deserción escolar es por reprobación, o sea, 10 o más situaciones de reprobación, porque no se ha podido inscribir conforme al reglamento, o sea, falló algo en el proceso de inscripción. Y el tercero, por problemas de diversas índoles. Las causales identificadas hasta el momento no especifican exactamente cuáles son las causas. Por tal motivo, no hemos podido vislumbrar una problemática real y no hemos podido establecer alternativas de solución. Y aquí es donde radica la importancia de esta investigación, ya que especificar estas causas nos van a permitir diseñar un programa que tenga un plan con una metodología, con acciones y metas bien claras y específicas para disminuir los índices de deserción. Esto es el objetivo principal del proyecto, no solamente es identificar las causas, también ponerlas en su justa dimensión, contextualizarlas y poder ofrecer una alternativa a los programas educativos, a las divisiones y a la institución y a las instituciones que están participando de acuerdo a sus propias realidades para disminuir un problema que hemos estado viendo que es muy importante y sobre todo que se podría incrementar en esta época porque la pandemia ha hecho que el 90% de los estudiantes se alejen de las instituciones de manera física. Sabemos que hay muchos esfuerzos por mantener la educación en línea, pero esta ha representado muchos retos. Entonces, este proyecto creo que nos va a ayudar bastante para poder incidir en esta problemática. Muchas gracias a todos.